Silencio. Hola, Ricardo. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, gracias a Dios. ¿Usted cómo está? Bien, gracias a Dios. Por favor, vamos a poner aquí ya, ¿qué te pasó la última vez? Buen provecho. Gracias, disculpe. No, no te En, preocupes. en casa no tenemos internet, profe. Se nos fue desde hace como 15 días. Bueno, Entonces, así ando yo en la parroquia. y todavía estamos sin internet. Me están ayudando el señor Elías, que son de la parroquia, muy cercanos con los frailes, y me están haciendo el favor para poder estar en clase. Si no, no pudiera estar. Claro, lo haces muy bien, hijo mío. Sí, sí. Y gracias a ellos, de verdad, su generosidad, pues. Es así. ¿Qué sabes de tus compañeros? Ya están pendientes, súper pendientes. Víctor ha estado entrando varias veces, pero usted todavía no había entrado, entonces ya está Claro. súper pendiente. Sí, es que tenía que venirme a la Castellana para conectarme porque en la parroquia no tengo internet, pues, o sea, bueno, vamos a esperar entonces un ratico y Sí, sí, porque ellos están ahí pendientes. Ya les escribí. gracias, hermano. ¿Cómo están las Pues demás clases? muy bien. Y por cierto, me ha gustado mucho esto de la tarea del misal y del leccionario. Es genial porque son tantos detalles importantes que es bueno conocerlo. Yo las estoy disfrutando mucho. He adelantado casi todo, me faltan algunas, Qué bueno, pero les he enviado algunas al correo. qué bueno. Después los voy a poner a dar misas también para ver cómo ustedes misan. Sí, Claro, esa es una claro, tarea, para que claro. sepas. Poder, ¿cómo es? Saber elegir la plegaria, saber cuál es la oración que corresponde, eso es muy importante. Sí. A mí me gusta bastante eso y estoy aprendiendo un montón de cosas ahí de Así todas que ve estas cosas que... preparándote con tus ornamentos, con todo. Ya, ya. Vamos a ver si me los prestan. Claro que sí. Ya voy. Dice Víctor que ya se está conectando. Ya se va a conectar. Sí, ya le di a admitir a Víctor Manuel, pero no sé qué le pasa. Va poco a poco. Admitir. Ya va. Hola Víctor, hola Jonier. Hola, buen día. ¿Todo bien? Fino, fino. Qué bueno. Bueno, vamos a comenzar. ¿Quiénes faltan? Faltan dos personas más, ¿no? ¿O una? Bueno, ahora dos, ahora dos. Ahora sí faltando. Es que el internet ha estado súper malazo, ¿vale? Qué lidia, qué lidia. Sí. Aquí estoy otra vez. Vamos a ver qué Bueno, dice. vamos a comenzar y después se van agregando los demás. ¿Les parece? Ok, profe. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ricardo, reza, por favor. Ok. Te damos gracias, Señor, por este día. Te encomendamos nuestro encuentro, nuestra formación. Te pedimos que nos ilumines y nos guíes en todo lo que en este día hagamos, para que todo sea para tu gloria, para nuestro bien, el bien de nuestro prójimo, y que todo lo que aprendamos sea para el servicio pastoral y de caridad de las personas de nuestro alrededor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En nombre del Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, bienvenidos nuevamente a una clase más. A veces
las clases prácticamente se convirtieron como una especie de conversatorio, primero porque el salón es muy chiquito. Somos apenas 4 y 5 conmigo, ¿no? Tengo entendido, ¿no? Y bueno, ahorita falta el 50% del aula. O sea, con que usted falta uno, es como el 25%. Faltan 2, son el 50%. O sea que definitivamente tenemos que estar muy pendientes. Miren, el caso, a excepción de Jonier, que en estos momentos no es seminarista como propiamente como tal, pero ustedes 3, es decir, Ricardo, Víctor, ¿cómo se llama el salesiano? Joan. Joan. En la próxima clase, no me pueden faltar, van a tener que buscarse un buen internet. Los quiero ver celebrando la misa simultáneamente. Revestidos, todos, porque de eso se trata, muchachos. Es decir, cómo poder, fíjense, la unidad número 1 es sobre los sacramentos. La unidad número 2 es sobre la liturgia de la Eucaristía. Ustedes van a ver la materia propiamente de Eucaristía, evidentemente, y van a ver toda la fundamentación teológica. Pero la liturgia de la Eucaristía la van a ver en la práctica esencialmente. Y por eso es fundamental que la próxima clase, yo quiero ver a Ricardo Cuello con su, ¿cómo se llama? Alba, con su casulla, con su gestola. Quisiera verlo igualmente a Víctor, a Johan. Bueno, no me vengan a decir que eso es pavoso como cuando las mujeres se visten de novia porque no se casan, ¿no? Pero bueno, en el caso de ustedes, los quiero en transmisión desde los altares donde ustedes estén, aunque sea un altar pequeño, pero con todas las cosas. Profe, nosotros tenemos ese dicho, que los que se ponen el hábito antes de profesar se salen de la orden. Pero aquí ese dicho no se va a aplicar, así que déjate de paja loca, porque entonces aquí no se va a aplicar. Usted quiere que no lleguemos al sacerdocio. No, si van a llegar, claro que van a llegar. Y entonces los quiero ver a todos con todo, pero además los quiero ver bonitos. O sea, los quiero ver con una buena casulla, los quiero ver con una buena alba, con su cíngulo, con todo, los quiero ver. Con el misal, con el leccionario, con el calendario litúrgico, los quiero ver con todo. Con el cáliz, con la patena, con las formas, todos van a celebrar la Eucaristía al unísono para yo irlos evaluando. Y me van a enfocar la cámara que yo pueda ver inclusive el altar para ver cuáles son los movimientos que cada uno de ustedes tienen. Quiero mirarle los ojos, quiero mirarle un poco la actitud. Y ustedes se van a buscar a 3 chivos expiatorios, 3. Ricardo, 3 personas que estén en tu misa. Víctor, 3 personas que estén en tu misa. Johan, 3 personas que estén en tu misa. Jonier, tú como no estás en el seminario en estos momentos, tú vas a buscarte la posibilidad, pero tú vas a ser feligrés. No sé cómo irás a hacer, pero salvo que vayas a ser sacerdote, porque definitivamente yo justifico, como esto queda grabado, que van a decir es que el padre Rino los revistió. Bueno, por supuesto que los revestí porque yo quiero que ya haya una práctica de la propia materia, pues, ¿no? Igualmente, al final, un poco me quedó el de los sacramentos y yo necesito que ustedes todos empiecen a preparar también cómo van a preparar un bautizo, cómo van a preparar una primera comunión, cómo van a confesar. O sea, yo quiero realmente hacerles las prácticas de lo que la liturgia 2 trata, es decir, la parte conceptual y teológica, pero también la parte práctica, hijos míos, porque pudiésemos saber mucho, pero a la hora de la verdad, si no somos transmisores de nada,
pues definitivamente no se lo voy a aceptar. O sea, ustedes tienen que salir realmente liturgos. Y liturgos no me refiero solamente a inteligencia conceptual, sino muy especialmente a la vivencia, a la práctica, que no quiero que terminen siendo tampoco unos profesionales de la liturgia, eso no me interesa, pero sí que sean verdaderos liturgos, comunicadores de una gracia, y eso para mí es fundamental. ¿Está claro? Entonces hoy vamos a ver un Sí, poco... pero, profe, no me quedó claro la parte mía. Bueno, Del trabajo. Jonier, si tú me preguntas a mí, tampoco la tengo como muy clara, porque definitivamente yo sé que tú en el fondo tienes vocación sacerdotal y definitivamente, pero yo pienso que tú puedes, te lo dejo a tu libre elección, pues, ¿no? Te lo dejo a tu libre elección. Ojo, lo que vamos a hacer no es una burla, sino es una especie de práctica de los futuros sacerdotes. Asumo la responsabilidad, por favor, hagámoslo no a manera de chiste, sino que hagámoslo con toda la seriedad. Es decir, aprendamos a respetar lo que muy pronto, por nuestro propio oficio, vamos a obtener. Si tú, Jonier, tienes claro que no vas a ser sacerdote en el futuro, entonces yo te invito que realmente tú establezcas, hables con algún compañero que que sea sacerdote o que tú vayas a una misa y la prepares y la grabes. Pero yo realmente, te la voy a poner más fácil. Vete a la casa de alguno de los que te reciban de tus compañeros, o de Johan, o de Víctor, o de Ricardo. ¿Te parece bien? Voy a hablar con un amigo mío que es sacerdote para ver qué me dice si preparamos la celebración y la hacemos. Perfecto. Eso está mejor todavía. Entonces, todos tienen que utilizar la indumentaria que debe utilizarse. Planchadita, arregladita, así como si fuesen a casarse cuando la novia se casa, que el vestido es bonito. Pero lo más bonito no es que sea que el vestido sea bonito, ¿verdad? Sino que el vestido blanco, quien lo lleve, no sea una puta, sino que sea una mujer que realmente ha sido preparada y que esa vestidura blanca represente lo que ella quiere significar allí dentro de la celebración, pues, ¿no? Evidentemente nosotros no somos ángeles, pero sí requiere una preparación, digamos, de la propia liturgia. Entonces, yo quisiera, por ejemplo, cómo me manejan el misal, por ejemplo. Por eso es que quiero ver el enfoque de la cámara, algo así como esto, pues, ¿no? Es decir, que yo tenga una visión ampliada, ¿verdad? Donde yo pueda ver completamente todo el escenario y los pueda ver a ustedes y escucharlos. Evidentemente va a ser su primer ensayo de misa, pero bueno, la idea es que si nos equivocamos, pues nos podamos corregir. Estoy seguro que lo vamos a disfrutar muchísimo. Y por otro lado, vamos a también necesito hacerlo con el resto de los sacramentos. Eso es un poco, digamos, el área práctica. ¿Ok? ¿Estamos claros? Dime, Víctor. ¿Sería que una misa dominical o la del día o qué? No, te la dejo facultativamente. No, vamos a celebrar la del día, porque la dominical hay que agregar el gloria y el credo, pero del resto la Eucaristía es la misma, pues, ¿no? Podemos hacer la misa del día. ¿Les parece? Vale, ok. Bueno, ya me siento emocionado en poderlos ver a ustedes revestidos de sacerdote. No vayan a hacer como alguna vez hizo uno que se me presentó vestido de obispo, ¿no? Coño. Entonces le dije, bueno, ya eso es un disfraz. Bueno, vamos entonces a la materia. Bueno. ¿Cómo? No, le voy a decir yo que con la cuestión de los agüeros esos que existen, menos mal que voy a hacer la procesión perpetua antes de la clase.
Bueno, Es el sábado, invítalos. El sábado, sí. la idea de esto es un poco la práctica. Fíjense que yo lo hablé un poco con el cardenal y lo hablé también con Francisco Javier. Y me dijo que él me había colocado a propósito en esta materia de liturgia porque precisamente quería que el tema de la práctica, que era una de las grandes, digamos, dificultades que tenía el ITER muchas veces, sobre todo en la práctica, pues una dejadez con el tema de la liturgia, pues, ¿no? Y que había que retomar un poco la valoración que tiene la liturgia en la vida de... Ricardo, no me quites la cámara, que quiero ver qué tienes atrás. Es que llegó el dueño de la casa. Y ahí entonces podamos de alguna manera establecer una, digamos, vida práctica que nos permita celebrar con alegría y con gozo la celebración. ¿A dónde quiero yo llegar con todo esto? Bueno, que las cosas hay que prepararlas, pues, o sea, y que no podemos improvisar. La liturgia tiene, lamentablemente en la iglesia, muchas improvisaciones y uno se da cuenta inmediatamente. La liturgia hoy en día, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, tenemos la terrible desgracia que improvisamos demasiado, preparamos muy poco, porque creemos que todo nos lo sabemos. Y lamentablemente, bueno, y no hablemos de los que ni siquiera tienen práctica frecuente de la propia liturgia. Miren, yo tengo compañeros, cuando yo estuve en Roma, como estaban estudiando, que celebraban la misa cada 4 o 5 meses. O sea, bueno, porque como estaban estudiando, estaban lejos de sus obispos y estaban en una casa de formación y como cada quien, digamos, se desenvuelve de acuerdo a su criterio, nadie está controlando si celebras o no celebras la misa diaria. Bueno, yo tenía compañeros que tenían 4 y 5 meses sin celebrar misa, pero no se vayan muy lejos. Aquí mismo, yo quiero hablar de Caracas, por ejemplo. Yo transmito todos los días la misa vía online. Todos los días mi misa se transmite. O sea que ustedes quieren certificar si yo celebro la misa, bueno, denle seguimiento a mi canal de YouTube o Instagram y ahí las van a ver. Propaganda. Sí, claro, por supuesto, es la idea. Entonces, pero no, lo que te quiero decir, tengo un medidor que yo mismo me lo he autoplanteado para no tener la tentación de decir un día, porque tengo una reunión que me prela, no puedo celebrar la misa. Entonces, más bien digo, no puedo reunirme a esa hora, por muy importante que sea, aunque sea con el cardenal la reunión, ¿me entienden? O sea, por ejemplo, él ahorita tiene la apertura del año académico en la Católica y me pidió de acompañarlo y le dije, pues yo no puedo ir porque tengo un compromiso con las clases, tengo un compromiso con ustedes, pues, ¿no? Entonces, eso puede pasar muchas veces por el tema de la misa. Pues mira, Rino, voy a celebrar una misa en la Divina Pastora, ¿puedes venir conmigo? No, porque tengo la misa que todas las personas que se conectan, aunque sea una, está esperando que yo celebre la Eucaristía a las 8:30 de la mañana. Entonces, eso es muy importante, pues, o sea, crear no solamente el hábito, sino también la responsabilidad del uso frecuente de los sacramentos. Y muchas veces en los religiosos puede pasar también lo mismo. Sacerdotes que pudiesen tener días, muchos días, sin celebrar la misa. Y eso no está bien. Es decir, la Iglesia recomienda, el Código de Derecho Canónico, al menos se recomienda los domingos, al menos. Y lo hace a título de recomendación. Bueno, si ustedes me piden a mí qué tipo de, digamos, de compromiso tendríamos que tener con la misa, yo les diría, obligatoriamente tendríamos que celebrar todos los días. Y les voy a decir por experiencia personal que es lo más increíble y maravilloso que uno puede realmente tener. Que tus manos, que han pecado tanto, puedan consagrar un pedazo de pan y un pedazo de vino
y transformarlo en el cuerpo y en la sangre de Cristo es una gracia extraordinaria. Entonces, valorar eso, disfrutar eso, no tiene ningún tipo de precedente. Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre la palabra, los leccionarios, sobre todo, las especies eucarísticas, las plegarias y la asamblea. Ricardo Cuello, usted no vino la semana pasada porque tenía la dificultad del internet. Me imagino que se empeñó y se esmeró en preparar la clase del día de hoy. Adelante. Claro que sí, profe, pero no puedo, tengo que dejarle chance también a mis compañeros. Ya, Sí, ya les digo lo pero- que... Claro, es la verdad. Si digo todo, ¿qué van a decir ustedes? Aquí tengo el misal. Ok. No, Adelante. les voy a compartir mejor sobre el leccionario, ¿les parece? Que fue lo que Ok, más me gustó. ok. Fue lo que más me gustó. Ajá, lo estoy buscando aquí. Liturgia, leccionario. Víctor, y después tú vas con las plegarias. Ok, Y ya lo tengo. Johan va a ir con las especies eucarísticas. Y Jonier va a ir con la asamblea y el ministro. Ok, Adelante, listo, empiezo, Ricardo. ¿verdad? Sí, Ok, claro. del leccionario me gustó conocerlo, ponerme en contacto con él. Vi que por lo menos la edición que tienen en la parroquia donde estoy son 3 tomos, 1, 2 y 3, y están divididos por tiempo. El primer tomo va desde Adviento hasta Pentecostés, incluyendo Navidad, Cuaresma y Pascua, hasta Pentecostés. El segundo es desde Pentecostés hasta todo lo que resta del tiempo ordinario, que es la mayoría del tiempo ordinario. Y el tercero está reservado exclusivamente para las celebraciones, leccionarios, las lecturas de las celebraciones de los santos, las memorias, los santos y las diversas circunstancias o misas votivas o de distintas necesidades y acontecimientos. Entonces, bueno, ya por lo menos me puse en contacto con el leccionario y vi que está dividido en esos 3. Luego, puse aquí que el leccionario, antes que todo, pone los prenotandos, que es la ordenación de las lecturas de la misa y que va explicando la importancia de la palabra de Dios, cómo debe realizarse la liturgia de la palabra. Y bueno, esos prenotandos están divididos, digamos, en tres. Lo primero es el proemio, que pone los principios generales para la celebración de la liturgia de la palabra de Dios correctamente. Lo segundo es la primera parte de los prenotandos, que se encarga de cómo debe ser la celebración de la palabra en la misa y los oficios y los distintos ministerios. El ministerio del presbítero, del diácono, del lector, los distintos ministerios con respecto a la palabra. Y la tercera, que es la segunda parte de los prenotandos, corresponde a la estructura general de la ordenación de las lecturas de la misa. ¿Cómo están las lecturas de la misa? Normalmente es una lectura del Antiguo Testamento, de los profetas o del Antiguo Testamento, y en las solemnidades una segunda lectura que es del Nuevo Testamento, sobre todo de las cartas, además del Evangelio que siempre está. Pero en tiempo litúrgico de Pascua, las primeras lecturas no son del Antiguo Testamento, sino del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y las del Evangelio siempre, o generalmente por tradición, en Pascua son del Evangelio de Juan, de San Juan. Entonces, otra cosa que puse aquí sobre los leccionarios es que, como les dije, está dividido en 3 tomos. El primer tomo, o primer volumen, todas las lecturas están organizadas de manera que primero se presenta el leccionario dominical. Primero son las lecturas de los domingos y después el leccionario ferial. Cuando decimos leccionario ferial nos referimos a todas las lecturas de las Eucaristías que se celebran en los días entre semana que no corresponde con ninguna memoria de ningún santo. Eso le llamamos ferial. Entonces primero pone el dominical y después pone el ferial, incluyendo también algunas lecturas propias
del santoral que se celebran en las fechas que coinciden con ese tiempo. En el segundo también se presenta primero el leccionario dominical y después el ferial. Pero un elemento que me llamó mucho la atención y que ya yo lo había visto un poco, pero me faltaba conocerlo más a profundidad, es que el leccionario ferial está dividido en 3 ciclos: el ciclo A, el ciclo B y el ciclo C. Cada uno de los ciclos corresponde a un año y cada ciclo corresponde generalmente a un evangelista, a uno de los 3 evangelios sinópticos. El ciclo A Mateo, el ciclo B a Marcos y el ciclo C a Lucas. Nosotros estamos terminando el ciclo A con el evangelio de San Mateo. Empezaremos ahora en el Adviento, el nuevo año litúrgico, con el ciclo B. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque cada uno de los ciclos presenta distintas lecturas y no nos podemos confundir con eso. Y luego otra cosa que me llamó la atención es que en las lecturas feriales, es decir, de los 10 entre semanas, hay también 2 opciones: el año 1 y el año 2, el año par y el año impar. El año 1 es el año impar, que corresponde con todos los años impares, por ejemplo, el 2021. Y el año 2 es el año par, que es el que estamos ahora, corresponde con el año 2020 o cualquier otro año par. Entonces hay que estar pendiente cuando uno está con el leccionario y va a tomar las lecturas, por ejemplo, la lectura de hoy miércoles. Uno tiene que ir a miércoles de la 29ª semana del tiempo ordinario, pero año par, porque las del año impar son distintas y tenemos que hacer las lecturas adecuadas. Todo eso fui descubriendo en esto de los leccionarios. Y ya, eso es todo, básicamente. Ok. Dime un poco de dónde se originan los leccionarios, cuándo se originan los leccionarios, qué antigüedad tienen, por qué yo no se estoy- habla de leccionarios y no directamente de la propia Biblia, qué sé yo, de la propia liturgia de la palabra, pues, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Ya, bueno, no lo estudié fue el leccionario, pero puedo decir que tiene que ver con la selección que se hace de los textos bíblicos. La iglesia ha destinado un proceso de selección de los textos bíblicos que van en armonía, o sea, no es a lo loco, sino que van en armonía con el tiempo litúrgico, Hay con toda la una celebración, pedagogía, ¿verdad? todo un sentido, sí. Y esos leccionarios, ¿qué es lo que fundamentan básicamente? Los misterios centrales de la propia fe de Jesucristo. La pasión, la muerte y la triunfante resurrección. Cuando uno mira los leccionarios, eso lo vamos a ver después en el calendario litúrgico, pues, ¿no? Cómo los leccionarios se van a acoplar un poco al tiempo litúrgico que se celebra y especialmente el misterio que de alguna manera se nos quiere enseñar. Y eso es un elemento fundamental. No lo olvidemos, por el contrario, tratemos de fundamentarlo. Ricardo, ponme eso por escrito. ¿Tú hiciste algún trabajo escrito sobre Ya, eso? ya se los puse por escrito y se lo envié al correo, profe. Está Ok. ahí todo organizadito. Muchas gracias, Ricardo. La próxima semana que no me falte nadie, porque quiero ver cómo celebran ustedes la misa. Adelante, Víctor. Sonido, no te oigo. Quítale, pon el micrófono. Ahora sí. Bueno, sea pues que la plegaria eucarística es una oración de acción de gracias y de consagración en la que se pide la presencia del Espíritu Santo para que transforme el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. También se pide junto con ello pues la transformación de quienes van a recibir este sacramento. En ella también pues se pide por la unidad y la comunión de la iglesia entera. Tenemos 4 plegarias que son como las
digamos que la de mayor uso, ¿verdad? Y están enumeradas así, pues, en números romanos, que son las demás de uso regular, la plegaria, 4 plegarias, y de la que ya hemos hablado nosotros, que la segunda es la que más se usa. Además de estas 4 plegarias, que son las de uso regular, hay una plegaria en el apéndice, en uno de los apéndices del misal, tengo aquí, los apéndices del misal, tenemos la plegaria, se me perdió, la plegaria número 5, que tiene eso, la plegaria número 5, que tiene cuatro versiones que están enumeradas alfabéticamente, la A, la B, la C y la D. Estas muy pocos la usan. Y tenemos, además de esa plegaria 5, que tiene esas 4 versiones, tenemos otras plegarias más en este mismo apéndice del misal, que son las que se llaman plegarias eucarísticas por uso, por diversas necesidades. Entonces, en ella está, pues se ora por la iglesia, por el mundo, está una sobre la reconciliación, tenemos sobre la reconciliación, y finalmente tenemos 3 plegarias que son para las misas de niños, adaptada pues a los niños. Plegaria para misas con niños, la 1, la 2 y la 3. Esas son pues como las plegarias pues que nos presenta el misal, ¿no? Bueno, eso es como un poco lo que tengo sobre las plegarias, pero en sí son una oración de acción de gracia y, pues, de consagración en la que se pide el Espíritu Santo para que transforme el pan en cuerpo de Cristo, la sangre en cuerpo de Ahora, Cristo. Víctor, una pregunta. ¿Cómo podemos hacer en la liturgia para que la gente un poco pueda disfrutar más esta parte de la misa tan vejada por muchos sacerdotes, pues, ¿no? ¿Qué podemos hacer o qué puedes hacer tú? ¿Qué sugieres tú como futuro sacerdote realmente para que la gente pueda disfrutar no solamente lo que tradicionalmente escucha, sino que pueda tener una ampliación en su espectro? Uno, empezar por hacerla en verdad con tónica oración, con buena acentuación, pausada, porque hay veces que se ora, te mismo Señor, conviértete, y eso es como una retaíla de cosas ahí. Entonces yo creo que empezar como por eso, ¿no? Víctor, solamente vemos tu boca. No se escucha. Sí, yo sí, No, no, la cámara, ponte la cámara. Es la cámara, Víctor, la enfocada. Ahora El sí, enfoque de la cámara. Ahora sí. ahora sí. Tienes que echarte un poquito más para atrás. Ah, ahí está Eso, bien, ahora ahí sí. está bien. Bueno, decía yo pues que empezar como por el ministro, como expresar con su cuerpo, con todo lo que él es, lo que es ese momento, ¿no? Esa plegaria, esa oración. Empezar por decirla como es, como una oración, de manera pausada, que la gente la pueda escuchar, la pueda meditar, porque a veces este momento se hace como a la carrera, como si fuera pues un trabalengua, y de eso pues no, no queda nada al filigrés que está oyendo. Entonces yo creo que empezar como por ahí, por tratar el ministro como de transmitir eso que está orando, de manera calmada, pausada, meditada.
No sé qué más de verdad se le pueda, pues, agregar a este momento. Yo recuerdo, como una anécdota, un testimonio, mi maestro de novicio hacía algo. Nosotros en la capilla, pues recibíamos gente de la comunidad y celebrábamos con ellos. Y él en ese momento siempre invitaba a un hombre, a una mujer, a un niño, al otro que lo acompañara en el altar en ese momento, involucraba a la gente, incluso le ponía a la mamá, levante usted el cáliz, al papá o al niño, levante pues aquí la hostia e integraba a la comunidad pues en ese momento y la gente lo vivía y la gente se emocionaba, ¿no? Para la gente es un misterio siempre el cáliz, todas estas cosas y eso los emociona mucho. Bueno, al menos él hacía ese ejercicio y a la gente eso le gustaba, se sentía pues como involucrado en ese momento de la plegaria. No sé qué otras cosas pues a la creatividad dentro de la liturgia que para meter más allá la creatividad, la verdad. Pero en principio yo creo que eso, al menos verbalizarla de una mejor manera, siempre con una buena acentuación que la gente pueda escuchar y sentir que verdaderamente es una oración, nada de las carreras. Bueno, muy bien, Víctor, qué bueno. Adelante, Johan. Padre, con lo de las especies eucarísticas que usted me señaló ahorita, no recuerdo que entre las indicaciones que nos recordaron para los que no estuvimos estaba esa, por si acaso. Le hablo de lo que sí hice. Lo teníamos entre los tres, ¿no? El leccionario, que es lo que expuso ahorita Ricardo, las plegarias, que es lo que estaba exponiendo Víctor. Buen provecho, Ricardo. Y, Salud. y lo de la asamblea y el ministro. Entiendo por las especies eucarísticas que tendría que ser es el pan y el vino y lógicamente el agua. Entiendo entonces es las indicaciones para que cada uno sea el adecuado. Sé que el vino no puede ser... ¿cómo es? Hay unas especificaciones con el vino que no puede ser mezclados, etcétera. Y de la hostia, que es pan ácimo, no puede tener levadura, azúcar, leche, aunque sé que hay partes donde hacen hostias y le echan leche. Sé porque en el Trujillo pasaba, cuando yo era el sacristán de mi parroquia pasaba. De los anteriores dos puntos, padre, usted silenció su micrófono. ¿Qué pasaba en tu parroquia? Ah, que las hostias que buscábamos, sé que unas hermanas le echaban leche. Hasta no hace mucho fue que entendí que alguien me dijo que eso no se debía, que no era fuera de la norma. ¿Echaban Entendí lo leche? del vino, por ejemplo. Sí, yo sé que le echaban leche, cuando lo hacían le echaban leche. Ah, A imagínate, lo me del entero vino, contigo. ¿sí? Lo del vino, entiendo que tiene que ser ese vino blanco, normalmente que nosotros usamos, y aquí en Venezuela es el Eclesia, producido por la bodega Pomar. Pero cuando no está, hay otro que se puede usar. Ahorita desconozco las normas de cuál es exactamente el que se puede. Aunque muchas veces cuando estamos en la Eucaristía y daban las ofrendas, sí recuerdo que siempre colocaban vino Sagrada Familia, ¿no? Pues si es Sagrada Familia debe ser vino también de la misa, supone la gente. Pero entiendo que no, porque no es la misma característica del vino, ese vino tinto, si no me equivoco. Claro, el vino Johan, o todo lo que ustedes, debe ser sin ningún aditivo químico, básicamente. Eso es lo que pide la iglesia. Que no tenga, pues, ningún tipo de colorante o algún tipo de otra, digamos, fruta, pues, o cualquier otro aditivo. Pero déjeme decirle que eso es un poquito como complicado, pues, ¿no?
En primer lugar, nosotros vivimos en un país donde muchas veces no es fácil conseguirlo. Bueno, está Pomar, hubo una época que ni siquiera Pomar tuvimos, hace como 3, 4 años atrás, pues yo recuerdo que estábamos vueltos locos con el tema del vino. Yo no sé si ustedes que forman parte de sus conventos, pues les tocó también vivir. Y yo realmente sin ningún tipo de escrúpulo, pues agarré una botella de vino, traté de que fuese una botella muy buena y la utilizaba como para vino de consagrar, pues una botella de vino, digamos, comercial, pues, ¿no? Un Merlot o un Sauvignon, Cabernet Sauvignon, pero no es lo que se estila. Ahora, ¿hay presencia real de la sangre de Cristo? Pues por supuesto que sí, porque pues hay ahí una necesidad, pues, y definitivamente esa necesidad nos llevó pues a utilizar lo que realmente teníamos. ¿Era lo ideal? Evidentemente no, pero bueno, definitivamente pudimos resolver por un tiempo gracias a las botellas de vino que tenemos. A diferencia, por ejemplo, en España, que hay como 200 marcas de vinos de consagrar. Claro, porque los vinos de consagrar, cada diócesis tiene muchos de esas diócesis, tienen sus viñedos, pero además tienen sus tradiciones milenarias. Claro, porque ellos sí tienen más cultura de vino que nosotros. Claro, primero porque ellos toman vino, mucho más vino que agua. Es más, ellos no toman agua. La mayoría toman vino. Entonces, en No el les gusta, dicen que almuerzo guácala. y en la cena, ¿quién dice guácala? Los europeos que yo conozco, salesianos, dicen guácala si le das agua. Ah, exactamente, exactamente. Entonces, la cultura, pues prácticamente, si usted va a Italia, a España, a Portugal o a Francia, pues se va a encontrar que lo primero que te van a poner, evidentemente, te piden el agua como la quieres, natural o gasada. Y te ponen inmediatamente, sin preguntarte, una garrafa de vino, pues, o sea, porque, y el vino es más barato que el agua, para que sepan, o sea, un litro de vino de la casa te puede costar medio euro o un euro, una cosa de esa, pues, ¿no? Y una Coca-Cola te vale 1,50 €. O sea que la Coca-Cola, una lata de Coca-Cola es más costosa que un litro de vino. Bueno, el que entra en la cultura del vino, realmente lo disfruta. Déjenme decirles que yo, mis primeros 40 años, aborrecía cualquier cantidad de bebida alcohólica. No le encontraba placer. Cuando yo tenía la edad de ustedes, realmente a mí me servían un vino, siendo aún hijo de italiano, y me lo tomaba era como por compromiso, como casi que tapándome la nariz y metiéndomelo como si fuese un remedio. No disfrutaba eso. Ya después de viejo, ya a los 50, pues ya una copa de vino me parece que es exquisita, pues, o sea, con una comida, disfrutar con un pedazo de queso, con algún snack, bueno, el vino se me convierte en una especie de un placer. Yo tengo por cultura en la consagración, que por cierto el cardenal siempre se ríe, colocar muy poco vino en la consagración, en el cáliz, porque eso me parece, hay en cambio sacerdotes que lo llenan pues hasta casi que hasta el tope, pues, ¿no? Yo realmente le echo goticas, o sea, poquito, con una gotica de agua. Y el cardenal se ríe porque, bueno, yo he hecho poco vino y le decía que, bueno, se me quedó el escrúpulo desde que me ordené sacerdote. Me parecía que echarme como una tajamentazón de 50 mililitros de vino me parecía casi que realmente así como que grotesco, pues, ¿no? Pero bueno, eso es el criterio de cada quien. Muy bien. Ok, padre, y tenía una opinión sobre lo que dijeron mis hermanos antes, si puedo hablar, sobre lo del leccionario y lo del misal. ¿Cómo? ¿Cómo? Que tenía una opinión sobre lo del leccionario y lo de la plegaria eucarística. Adelante. ¿Puedo decirlo una vez? Sí, Ajá. claro. Lo del leccionario me parece interesante, que no todas las versiones son iguales. Por ejemplo, esta que dio Ricardo,
es igual a las dos que nosotros tenemos aquí, que hay una colombiana y un mexicano. Que por cierto, a mi anterior director, que ahora es mi provincial, le encanta el mexicano y el colombiano no, porque dice que tiene algunas traducciones, algunos términos son más españoletes que cualquier otra vaina. Yo soy del mismo parecer. Yo soy del mismo parecer, pero dicen que los colombianos son los que mejor hablan el español en Latinoamérica. Y Bueno, yo no tengo Wow, criterio. Víctor, wow. no, eso colombiano me da igual. Ricardo, tú eres colombiano. Víctor es colombiano. Víctor, eres colombiano. Qué maravilla. Bueno, entonces, fíjense, Eso. Jonier es Y colombiano. fíjate, Johan, que Ajá. tanto es así que el misal de los colombianos, la traducción sigue con el tema tomad y comed. O sea, no hay quien lo saque. Pero bueno, pero yo creo que ahí está la riqueza también de la liturgia, pues definitivamente. Yo lejos de criticarlo, al contrario, yo trato como de disfrutarlo, pues, ¿no? Porque ahí está toda la riqueza de la idiosincrasia, de la cultura y especialmente de la religiosidad también de un propio pueblo. Si sienten más fervor y sienten mayor presencia de la Eucaristía, el sacerdote, si dice tomad, a decir tomen, bueno, bendito sea Dios, siga diciendo tomad, bendito sea Dios, o sea, todo lo que ayude realmente a nuestro crecimiento, bienvenido sea. Y todo lo que nos ayude a escandalizar o a separarnos, hay que sacarlo, definitivamente. Y yo creo que eso es un elemento importantísimo, ¿no? Okay. Y teníamos en el barrio donde hago la pastoral, tenemos unas versiones más viejas y son españolas. Y ahí sí es un leccionario por cada ciclo. Un leccionario dominical por cada ciclo. Entonces son varios. En realidad todos los tomos deben ser como 5 o 6. Pero en estas versiones son solamente 3. Que sería solamente, como dijo Ricardo, uno que va de Adviento hasta Pentecostés, otro después de Pentecostés hasta terminar el año, el ciclo ordinario, y el otro que es de los santos. Y al final de ese tercer tomo ofrece una gran cantidad de lecturas, como considero yo, bueno, leí si decía alguna indicación, es como para componer las lecturas según unas circunstancias especiales que no estén ya establecidas, que no sea una de la fiesta de santos, sino para una festividad especial, bueno, uno lo compone. Eso lo vi yo cuando mi profesión temporal y la perpetua, que lógicamente el leccionario propio de la congregación, como imagino que tienen uno los claretianos y los capuchinos, ofrecen una lectura, pero dice, si quieren otra, pues ofrece una cantidad de lecturas entre las que uno puede componer. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una frase de profesión, las lecturas tenían que tener relación con ella, con esa frase. Entonces, hilar el Salmo con la primera lectura y el Evangelio, pues que tenga relación, lo mismo que hicieron los grandes biblistas y liturgos, para componer lo que nosotros tenemos para cada una de las fiestas ahorita. Por ejemplo, Corpus Christi, un evangelio que tenga que ver con cuerpo y sangre de Cristo, que lo pegue con un salmo que tenga esa relación y una primera lectura y hasta una segunda lectura, pero si no me equivoco, ese día tiene segunda lectura. En las plegarias, me parecía interesante que en el misal aparecía primero las partes de la plegaria, y allí, confieso mi ignorancia, cuando aclaraba que el prefacio es la primera parte de la plegaria, cuando siempre consideraba el prefacio como algo distinto, pero es la primera parte de la plegaria. Hay varias plegarias de las que dijo Ricardo que no se pueden separar el prefacio del resto de la plegaria porque constituyen un todo. Una unidad, exactamente. Una unidad completa para poder tener sentido. Me pareció muy interesante una de las plegarias, que ahorita no me acuerdo del número, se lo comentaba a mi vicario, que en lo particular, cuando hace la mención, creo, no sé si el término es así, yo creo que una vez se lo escuchaba a mi primo que es diocesano, que decía memento de los vivos, o momento de los vivos, recuerdo de los vivos, de los muertos y de los santos. Cuando habla de los vivos, allí coloca en primer lugar por nuestra iglesia por ejemplo en este caso, de Caracas, nuestro obispo, y el último que nombra es al Papa. Es la concepción distinta de las demás plegarias en la que el primero que nombra es al Papa, después al obispo, etc.
Qué bueno que hayas dicho eso, Johan. Te felicito. Me encanta tu participación. Hay un padre que, bueno, ya partió al cielo, pero sé que, ¿fue qué? Estábamos en Los Teques, y sé que cuando él presidía la misa, después de decir nuestro papa, nuestro obispo, decía nuestro párroco, porque no era parroquia nuestra, es donde tenemos la casa del filosofado, no es parroquia nuestra, es una parroquia confiada, es de los diocesanos, y nombraba al párroco. Tal vez era una libertad que se estaba tomando él, pero a mí me parecía muy bonito sentido de iglesia en el que recuerdas al papa, al obispo y al párroco. Sé que en en ningún misal aparecía que recordaba al párroco, pero parecía muy interesante y bonito eso. La de los niños, sé que uno de mis hermanos, ahorita el obispo de Maracay, Monseñor Enrique, cuando estábamos en Boleíta, él preparaba la hojita domingo y en la plegaria que colocaba allí, había tenido por predilección una de esas plegarias de los niños porque era dialogante. Entonces siempre colocaba algo y el pueblo, la asamblea respondía, gracias Señor, te damos gracias, etc. Y revisando por asignación suya las plegarias, me parecía muy particular eso, que para los niños se opta porque haya más compartir, más feedback entre la plegaria y lo que estamos diciendo. Entonces eso creo que tenía relación con lo que usted le estaba preguntando a Víctor, de cómo hacerla más dinámica o más participativa. Una opción, creo, es la de los niños, no considerando a todo el mundo como niño, pero es algo interesante en eso. Hay un padre de Trujillo, que no me acuerdo dónde está ahorita, si es padre o no es padre en ejercicio, Nerio Espinosa. Recuerdo que yo solamente como chamito, me gozaba sus misas exactamente más en el momento de la plegaria eucarística, de la consagración, aunque hay muchos padres, hermanos nuestros, de cualquier congregación, que se destacan en las homilías, son muy buenas, si sean corticas, sean largas, pero su riqueza era exactamente, aunque suene paradójico, era allí en la plegaria, porque lo hacía de forma tan sentida, hacía que la gente se integrara tanto en el misterio, que era un gozo ver la consagración. Y es el momento más importante de la misa, pero a veces nos entusiasmamos más por las homilías muy bien hechas, muy bien presentadas, que dejamos la consagración como, No voy. bueno, chévere, eso es normal, eso está escrito allí y lo está haciendo de memoria. Claro. Pero no es que lo hacía de forma tan sentida, que me gustaba mucho, era esa forma como llegaba a la gente. Gracias, hablé mucho. No, excelente. Antes de darle la palabra a nuestro grande e ilustre amigo, déjeme leerle algo que dice la última exhortación apostólica posinodal, el Papa Francisco, en Querida Amazonia. Y él tiene una frase, un párrafo que me encantaría compartirlo con ustedes sobre la liturgia. Y fíjense, y específicamente sobre la Eucaristía, en el número 81 y en el número 82. Fíjense, al referirse a la inculturación de la liturgia. Dice el número 81. La inculturación de la espiritualidad cristiana en las culturas de los pueblos originarios tiene en los sacramentos un camino de especial valor, porque en ellos se une lo divino y lo cósmico, la gracia y la creación. En la Amazonia no deberían entenderse como una separación con respecto a lo creado. Ellos son un modo privilegiado de cómo la naturaleza es asumida por Dios y se convierte en mediación de la vida sobrenatural. Son una plenificación de lo creado, donde la naturaleza es elevada para que sea lugar e instrumento de la gracia, para abrazar el mundo en un nivel distinto. ¡Qué belleza! A mí me pareció este texto muy hermoso porque esta es, a mi modo de entender, la verdadera comprensión de la liturgia. Miren, si ustedes realmente no celebran la misa, donde la gente se muere por ir a la misa tuya, pero no porque tú seas bonito o feo. Hemos tenido la desgracia que definitivamente algunas misas tienen mayor participación por algún principio denominador. El primero es que el padre habla bellísimo, tremendo y craso error.
Algunos van a misa porque el padre es bellísimo. Es un muchacho y es un muñeco y van mujeres y hombres porque están enamorados del cura. Y eso pasa mucho. Déjenme decirle que eso pasa mucho. Nosotros tuvimos, fíjense que hemos tenido experiencias no muy buenas. ¿Se acuerdan del padre Alberto, verdad? El que tenía el programa de televisión en Miami. Bueno, el padre Alberto reunía hasta 10 y 12 millones de telespectadores en su programa. Él era el productor de un programa que se hizo realmente sumamente seguido por la comunidad hispana católica. Y fue un hombre que en su iglesia, pues realmente la gente más hype de Miami iba realmente a su misa. Sus misas eran full. Yo recuerdo que en alguna oportunidad yo sentía esta curiosidad. Yo dije, déjame ver dónde tiene este tipo su parroquia. Y fui a visitar pues la parroquia como un feligrés cualquiera, pues porque en Estados Unidos con celebrar una misa eso es más difícil que con celebrarla con el Papa. Los obispos americanos y los curas americanos tienen que realmente desmontarse de ese pedestal que realmente no es nada fácil. Esos curas son una vaina seria. Y pero miren todo lo que les ha tocado pasar por esa espantosa lacra que representa el clericalismo dentro de la propia iglesia. Y eso se ve manifestado en la liturgia, eso se ve manifestado en la relación y en el trato con los feligreses. Y cuando llegué, me encontré con varias feligreses de acá mismo, del Rosal. Y yo recuerdo que esas señoras, esas que no son tan señoras, gente más o menos de mi edad, o sea, tenían en ese momento como 40 años, ellas en la colecta veía que echaban billetes de $100 y en mi iglesia echaban probablemente el billete de menor denominación y en bolívares. Y yo de manera jocosa le decía, pero bueno, ¿y qué tiene este tipo que yo no tengo? Pues no. Y definitivamente después me di cuenta que es lo que yo no tenía y lo que él sí tenía. Pues claro, cuando lo veo físicamente, parecía un actor de cine, unos ojos azules, 1,95 de altura, el tipo muy bien plantado, con una buena imagen. Y bueno, yo me imaginaba a todo ese poco de mujeres que se estaban babeando de tener la fantasía de tener un cura bonito, inteligente, bien hablado, pero además famoso. Entonces siempre la pregunta que yo le hacía a mis feligreses, ¿tú vienes a esta misa porque está de moda? Es la primera pregunta que te hago. ¿Tú estás loco?, me respondían. Bueno, pero ¿por qué no vas a la misa del padrecito ese que tiene un lomo aquí salido, que tiene como, es que no se le entiende la misa? No, yo le entiendo perfecto. Lo que pasa es que aquel padre es tan feo que te repugna la vista. Este padre, como es bonito, es famoso, pero además es una persona que te atrae físicamente, pues definitivamente ¿cómo se llama? Yo creo que tu motivación en cualquier momento se interrumpe. Y fíjense cómo terminó ese pobre muchacho. O sea, un muchacho que seguramente hizo un gran bien, mucho bien seguramente hizo, pero no fue capaz de ser consecuente con esa cruz que le tocaba o nos toca a cada uno de nosotros cargar. Y eso, Ricardo, Víctor, Johan y mi querido amigo, en estos momentos no te nombro porque tú estás, digamos, en una fase de pensamiento Jonier, estás en una especie de discernimiento. Pues bueno, esa es la gran carga que nos va a tocar asumir cuando pase la luna de miel de la primera misa y sea ya la misa número 1300, cuando Ricardo llegue a su casa y se encuentre que no tiene mucho con qué comer porque lo mandaron a San Carlos o lo mandaron a una tierra de misión donde hay zancudos, donde no hay aire acondicionado, donde el dinero no alcanza. Y entonces empiezas a ver que viene alguien y empieza a quererte como a mirar bonito, a prepararte el postrecito, y entonces como que empiezas y tú a tener necesidades fisiológicas.
Si eso no lo tienes realmente anclado, pues te vas a ser vulnerable a cualquier caída. Y eso es lo que de alguna manera tenemos que evitar. Aquí mismo tuvimos un padre Alberto, pero solamente que se llamaba Pablo. El padre Pablo, quienes lo recuerdan, bueno, era el capellán de Benevisión y era un bicho feo, porque no era nada, no era de buen porte, pero era un tipo que representaba como la masculinidad, el gentleman, ¿sabe? El Superman, el hombre fuerte, grande, joven, y bueno, tenía también un poco de primitas vueltas locas con el padre Pablo. El padre Pablo era el que hacía las misas a los matrimonios de la gente rica e importante. El padre Pablo era el que predicaba los retiros a las niñas ricas y a las niñas importantes. O sea, y alrededor del padre Pablo no había gente fea. Alrededor del padre Pablo era toda la gente, era bonita. Hombres y mujeres, todos eran blanquitos, todos eran bien portaditos, todos eran con portecitos. Bueno, y lo del padre Alberto es la misma cosa. Bueno, imagínense ustedes, eso es lo que hay que evitar, porque eso es lo que realmente nos hace mucho daño. Y por eso cuando les hablo de la inculturación, es cómo lograr que realmente todos esos valores que encontramos en nuestra comunidad, la gente participe, no porque tú hables bonito, no porque tú seas bonito, no porque tú le seas simpático, porque tú le eches chistes, porque tú realmente tienes una sonrisa, que déjenme decirle que todo eso es bueno, eso no es malo en sí mismo. Un cura que de vez en cuando en la homilía haga reír a la comunidad, eso es genial. De hecho, yo recomiendo en homilética, si van a ver una materia que se llama homilética o ya la vieron, siempre introduzcan algo para hacerlos reír. Lamentablemente yo tengo la desgracia que yo no soy bueno contando chistes, pero yo me le pego a cualquier cura que le fascine echar chistes para yo morirme de la risa. No hay nada más agradable que una homilía que esté llena realmente con un contenido donde yo salga, donde me haya realmente reído a carcajadas, pero no en tono de burla, sino porque he disfrutado verdaderamente cualquier enseñanza que la está transmitiendo a través de un chiste. Pues los chistes, muchos de ellos tienen... Monseñor Monseñor, Sipol, creo que tiene muy bueno ese estilo. exactamente. Sipols, en Monseñor Valencia. Sipols, está también Monseñor Rafael Conde, y no hablemos de mi queridísimo amigo, el arzobispo de Coro, Monseñor Líquer, que realmente sus homilías son entretenidas, entonces nadie se duerme, pues, ¿no? Y todo, pero la homilía es algo más. Algunos chistes son verdes de él. Sí, claro, pero es algo más que eso. La homilía es algo más que eso. Y la liturgia debe ser así como que cuando yo salgo, caramba, salí lleno de Dios. Y salí lleno de Dios porque el sacerdote celebraba con una mística y con un ardor que me lo transmitió. Y eso es una gracia que realmente se recibe. Ojalá que ustedes puedan hacer lo mismo. Y quiero referirme al número 82 de la exhortación apostólica posinodal sobre la Amazonia, y dice: en la Eucaristía, Dios, cito las palabras de la exhortación Gaudete et Exsultate del 19 de marzo del 2018, dice: en el colmo del misterio de la encarnación, quiso llegar a nuestra intimidad a través de un pedazo de materia. Miren qué cosa tan bella nos dice el Papa. En la Eucaristía, Dios, en el colmo del misterio de la encarnación, quiso llegar a nuestra intimidad a través de un pedazo de materia. Ella une el cielo y la tierra, abraza y penetra todo lo creado. Por esa razón, puede ser motivación para nuestras preocupaciones por el ambiente y nos orienta a ser custodios de todo lo creado. Así, no escapamos del mundo ni negamos la naturaleza cuando queremos encontrarnos con Dios. Esto nos permite recoger en la liturgia muchos elementos propios de la experiencia de los indígenas en su íntimo contacto con la naturaleza
y estimular expresiones autóctonas en cantos, danzas, ritos, gestos y símbolos. Ya el Concilio Vaticano II había pedido este esfuerzo de inculturación de la liturgia en los pueblos indígenas, pero han pasado más de 50 años y hemos avanzado poco en esta línea. Bueno, de eso se trata. Yo no sé si se los dije a ustedes en las primeras clases, cuando yo era párroco de El Dulce Nombre de Jesús de Petare, pues bueno, me vinieron la posibilidad, uno de los grupos, uno de los tantísimos grupos que habían, querían hacer una danza en la misa, en una misa, se los conté, ¿verdad? Y entonces los hombres venían con unas licras y yo recuerdo que, épale, Jonier, métete la boca inmediatamente. Ah, ¿qué es eso, Jonier? ¿Estás ladillado? Entonces, fíjense, la liturgia estaba prácticamente encerrada. Cuando veo a este grupo digamos, de muchachos, wow, o sea, lo que me estaba era como distorsionando el verdadero sentido celebrativo de lo que estábamos haciendo. Bueno, ¿por qué? Porque las señoras estaban pendientes de los bojotes de todos los muchachos que tenían allí y de las manos, y de las tiraban una mano para el norte y una para el sur, una pata para el este y otra pata para el oeste, cuando eso realmente en ese contexto no estaba significando nada. A diferencia que tú, Ricardo, vayas a Cabanallén y entonces los indígenas tengan un ritual celebrativo que tiene muchos años o siglos y que tiene, digamos, elementos celebrativos que son propios de los indígenas, ¿no? Y entonces ahí, en ese contexto social y cultural, tiene sentido y tiene razón de ser. Adelante, Jonier. Ahora, entretennos tú. Bueno, usted me ponía que hablar de la asamblea y los ministros. Bueno, de hecho, la liturgia, o por lo menos lo que yo le dice, que todos los bautizados están, o sea, están llamados a participar de la asamblea, ¿sí? Donde se congrega y se reúne pues el pueblo de Dios, y se reúne precisamente eso, a conmemorar y a dar culto y a glorificar a Dios. O sea, en la asamblea tienen participaciones todos los fieles participan de ella, unos de una manera más, digamos, unos de manera específica. Por ejemplo, en las asambleas se podría hablar de diferentes ministros. Están los ministros que son por lo menos los de los cantos, los que leen, o que están sirviendo en el altar. Está el ministro de Hecho, que es el ministro que da la comunión, que es ya un ministro un poco más preparado, y está indudablemente el ministro ordenado, que es el que preside la celebración, es el que está, digamos, a cargo de la asamblea litúrgica. Los fieles, los oyentes, pues a las oraciones, pues siempre deben de responder con un amén. Y aquellos ministros que tienen funciones, pues se deben de basar solamente en las funciones que tienen dentro de la asamblea. Si no pueden hacer algo que no les corresponda dentro de la asamblea. Y bueno, en el Nuevo Testamento se ve que, o por lo menos en Pentecostés se reunió toda la asamblea de Dios en conmemoración pues de la venida del Espíritu Santo, y dice que allí en medio de la multitud pues también estaba Dios. O sea que en medio de la asamblea Dios se hace presente y Dios acontece allí. Bueno, y ya lo demás. Ahora, la pregunta que te quisiera hacer un poco, ¿cómo podemos cambiar esa metodología que sugieres tú desde tu punto de vista? Nosotros tenemos una plataforma en estos momentos, digamos, tradicional, donde la persona se acerca a la parroquia, en algunos casos hay secretaria, en otras es directamente sacerdote, porque no hay colaboración de las personas, pero no porque no hay colaboración, sino porque no hay organización. Y eso son dos cosas muy, pero muy diferentes.
la mayoría dicen, es que aquí no hay recursos para pagar una secretaria. La pregunta es, ¿hemos logrado establecer comunidades cristianas donde verdaderamente la gente pueda colaborar en la participación del trabajo que se desarrolla dentro de esa comunidad? Entonces, la persona viene, va donde el padre Víctor Manuel y dice, padre Víctor, mire, yo mañana quiero mandar a celebrar una misa y en esa misa yo quisiera realmente encomendar pues a mi madrastra que falleció y entonces, ¿y cuánto le debo pagar? Y entonces Víctor, que está en una peladera, le dice Víctor, tiene tres opciones. Decirle, a esta vieja me provoca decirle que son $100 la misa y con eso pago la luz, el agua y el teléfono. O le digo que es una colaboración, o le digo que es el canon que establece la curia arzobispal en cuanto a los estipendios de los sacramentos. Y la misa, en este caso, cuesta 500 bolívares. Un kilo de pasta cuesta 700.000 bolívares. Un kilo de carne cuesta 4 millones de bolívares. Y la vela del Santísimo me cuesta 1.350.000 bolívares. Se están dando cuenta un poco cuando a veces toda la vida hemos criticado a los curas peseteros, pero a veces no medimos realmente el gasto que se suscita en el entorno de nuestro trabajo. Si no hay organización pastoral, evidentemente tú puedes ser maltratado, incomprendido, cuando te atrevas a solicitar un monto específico por determinado servicio. Miren, me ha pasado en muchas ocasiones lo siguiente. Llega alguien, se quiere casar. Yo fui párroco de una de las parroquias, digamos, tradicionales de Caracas, pero también de una de las más pobres, en la carretera vieja de La Guaira. Fui párroco en el barrio El Limón, en la parroquia Nuevo Día. Luego fui párroco en la parroquia Dulce Nombre de Jesús, una parroquia que el año que viene cumple 400 años de, digamos, de fundada. Y por otro lado, ahora soy párroco de una parroquia donde vive la crema innata, no de Caracas, de Venezuela, el Country Club, Campo Alegre, el Rosal, el Bosque y San Susi. Y en todos pasa siempre lo mismo. Fíjense, vienen a celebrar un matrimonio. Padre, quiero celebrar un matrimonio. Es la hija de fulano de tal y empapelan la iglesia de flores. Se gastan $5.000, $6.000 en flores, se gastan 1 millón o 2 millones de dólares en la fiesta y cuando van a darle la colaboración al padre, le dan en bolívares lo que pide el canon de la diócesis. 1 millón de bolívares. 1 millón de bolívares son $2. Cada ramo que está en la iglesia cuesta 300 o $400 y hay 50 ramos. Entonces, fíjense en la disyuntiva en la que te vas a ver siempre envuelto. ¿Qué hago frente a eso? Le pido al oferente, le pido lo que realmente la iglesia, no yo. Se supone que no somos choros. Se supone que ese dinero no es tuyo. Se supone que ese dinero debe ser para la comunidad parroquial. La pregunta que quiero dejarles a ustedes es, ¿cómo lograr que la gente realmente tenga una sensibilidad real? Que no te equipare a un florero de flores, que no te equipare a una botella de vino, sino que realmente lo que va a contribuir en ese matrimonio pueda servir para que tu acción pastoral se pueda expandir, que tú puedas realmente tener un ministerio fecundo, ayudando no solamente a la gente dándole de comer, sino creando herramientas pastorales para que la gente realmente conozca más a Dios. Ese es el primer problema que va a tener
Ricardo o Víctor cuando le vayan y le den un estipendio, ¿no? Y en Venezuela hay de eso, pues muchos ejemplos terribles y espantosos. Entonces, bueno, ¿cómo terminó aquello? 1.000.000 de bolívares, pero se gastaron 2.000.000 de dólares en una boda. ¡Qué escándalo! Y eso muchas veces pasa hasta también en los barrios. El bonche, el bochinche del bautizo, bueno, fue con guarapita. Bueno, lo del bautizo nada, ¿qué coño le vas a estar dando ese cura? Ese cura no necesita nada, el padre nos tiene que dar nosotros. Pero adentro está, no hombre, la sopa, el sancocho, las cajas de cerveza, el ron, el miche, como lo quieran llamar. La desproporción. Eso es un elemento que hay que pastoralmente atender. ¿Cómo lograr que la gente no nos dé migajas, sino que realmente se sienta partícipe de una comunidad cristiana? Acuérdense que hacían las primeras comunidades cristianas que manejaron el marketing, si tenemos que ponerle una terminología comercial, manejaron el marketing muy bien. Todos lo ponían en común. Johan tenía una mula y tenía 4 sacos de maíz. Johan agarraba los 4 sacos de maíz y lo ponía en común. Y Víctor, si tenía 3 casas, Víctor colocaba las 3 casas en común. Entonces, ¿cómo lograr realmente la participación? Algunos países han tenido una organización muy buena en relación a la recaudación de esos recursos. Pues yo recuerdo en Miami, cuando fui a la casa de unos amigos, les llegó un sobre de su parroquia donde decía que estaban preocupados porque tenían 2 meses que no han recibido el aporte que ellos se les había asignado anualmente para ayudar a la parroquia, que eran $3.000 anuales, pues, ¿no? A tenor de $250 mensuales. Y que ellos estaban preocupados porque ellos ese dinero lo tenían destinado para digamos, para un fin social justificable. Bueno, imagínense ustedes, bueno, esa puede ser un ejemplo, la organización de que mis comunidades, las personas que realmente puedan ayudar y puedan entender que eso no va a ser para comprar el carro del cura, que de eso hay muchos casos, que eso no va a ser para metérselo en el bolsillo el cura, que eso no va a ser para financiar los viajes de los curas, que también hay muchos casos sobre eso, sino que eso tiene una finalidad, evidentemente en la manutención del cura, y eso no lo podemos ver como algo bochornoso, pero además de la manutención del cura, debe estar destinada a la expansión del mensaje evangélico. Y ese es el punto importante. Por eso, Jonier, la participación de los fieles debe ser más allá de una simple limosna. Me pasa hoy en día con la limosna. En Venezuela le debe pasar ahorita a todo el mundo. Primero, porque hay un tema gravísimo que es el tema económico. Hay mucha gente que no está produciendo dinero, por tanto, no dan nada. Y nuestras homilías, nuestras misas, perdón, como son vía online, todo el mundo pretende darlo todo gratis. O sea, a mí me escriben todos los días en mi Instagram al privado y me dicen, mire padre, nómbrame a fulanito, menganito, sutanito, 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 sutanito y sutanito. ¿A qué hora es la misa? Gracias, estaré pendiente. Y la pregunta es, ¿y esta no piensa dar nada de colaboración? ¿Sí entienden lo que les quiero decir, no? Entonces, wow, es verdad, lo que tienes gratis, dalo gratis, maravilloso. Pero definitivamente, señores, las velas estas que estoy encendiendo, las tengo que comprar. Entonces, ¿qué hago frente a eso? ¿Qué hacemos frente a eso? Entonces, la misa, los sacramentos y toda la organización pastoral no podemos pretender hacerla solos, porque eso es lo que la gente cómoda muchas veces quiere. Todo por teléfono. Mira, mándame a hacer una misa por fulano de tal. Mire, padre, necesito hacer el bautizo de mi hijo. Pero tiene que ser tal día porque la madrina llega a tal día y el padrino no puede sino hasta tal día. Y a tal hora, porque yo tengo el restaurante a la 1 y no voy a hacer el bautizo a las 8 de la mañana. Entonces me lo tiene que hacer a las 12:30 y punto.
Y entonces viene el cura y le dice que no, y llega de repente el obispo, te arma un peo porque llegó esa familia, es amiga de un amigo del obispo, y le dijo que el cura había sido muy grosero y le había dicho que a las 8:30 de la mañana. Y entonces el cura se tiene que arrechar y terminar haciéndole la misa a la vieja esa cacatúa para que el obispo no te siga ladillando. Eso pasa. O el efecto contrario, el cura que realmente, wow, no se levanta antes de las 9 de la mañana y le ladilla celebrar la misa a las 7 de la mañana. Probablemente en el caso de ustedes hay algún control adicional, porque ustedes viven en comunidad, me imagino que casi todos, ¿no? Pero en el caso de los diocesanos es mucho más frecuente, pues. Pero no deja de ser una realidad también dentro de las propias comunidades. Entonces, miren, yo quisiera pues exhortarle que la liturgia está viviendo estos momentos un proceso de exigencia de cambio. Y eso es lo que yo quisiera que ustedes entendieran. Y esa exigencia de cambio es que tú no seas solo el celebrante, el organizador, sino que la organización de la liturgia debe partir de toda la comunidad o de los que participan, porque eso es lo que realmente lo va a hacer atractivo e interesante y va a tener sustentabilidad a través del tiempo. Ese es un poco el mensaje que quiero dejar en el día de hoy. ¿Qué vamos a hacer en la próxima clase del próximo miércoles? La misa. La misa con todo. Les voy a preguntar que me nombren todo. Quiero la ornamentación, quiero que sea en un sitio donde haya un altar, donde haya unos símbolos religiosos, un crucifijo, la Virgen. Los quiero ver revestidos correctamente. Los quiero ver de alguna manera con el misal seleccionado, qué plegaria va a utilizar cada uno, que sea cualquiera menos que la 2. No me utilicen ni la 1, ni la 2, ni la 3. No quiero que me utilicen ninguna de las primeras 3 plegarias. A partir de todas las demás. Y además de eso, pues quiero cómo ustedes preparan el altar. Quiero ver la posición de las manos. Quiero ver su homilía rápidamente. Por favor, la homilía quisiera que me la centraran en 2 o 3 minutos, o sea, algo chiquitico, pero los quiero escuchar para poder un poco ver cómo realmente celebramos la Eucaristía y cómo movemos el misal. Que no lo sabemos hacer, pues para eso estoy aquí, para ayudarlos, pues, ¿no? Y definitivamente para que sintamos realmente lo que yo le había dicho a Ricardo anteriormente, que todavía no me han hecho la tarea, que hay que preparar la liturgia. Entonces, después que ustedes celebren esa misa, que debe estar preparada, pues bueno, vamos a ver si en el campo experiencial y real logramos preparar la liturgia y quiero ver cómo se comporta la gente. Yo quisiera evaluar cómo realmente comparte una liturgia no preparada, diferenciada de una liturgia preparada. La diferencia va a ser abismal, déjenme decirlo. La mirada de la gente cambia. La participación de la gente se transforma. Y el efecto que produce una misa preparada no tiene nada que ver con la que no se prepara. Y eso es lo que yo quiero que ustedes evalúen. Ojalá yo hubiese tenido esta oportunidad, ¿saben? Porque eso es lo que hubiese de alguna manera me habría hecho entender y corregir muchos errores que durante muchos años cometí, llevado por digamos, por la frecuencia, la monotonía, por digamos, por la pereza, por la indiferencia o porque sencillamente la comunidad no entendía remotamente ni siquiera lo que yo podía estar haciendo. Y déjenme decirle que yo pasé por eso, pasé por las homilías llenas de regaños, por las homilías, y espérense un momentito. Un momentico, solamente deme un segundo para
Disculpen, lo que pasa es que tenía a mi cuñada que estaba recién llegando. Entonces, fíjense, entonces para nosotros eso es un elemento importante. Miren, esta clase, probablemente en las últimas media hora, casi que me siento como que si estuviese en una homilía, pero yo tengo la necesidad de, digamos, hacer esta recurrencia, porque para mí es tan importante lo conceptual como lo práctico. No hacemos nada si realmente tu liturgia no es impecable. Y cuando me refiero a impecable, no me refiero a tener, como decían los Opus Dei antes de los años 70, que había que tener los dos deditos pegados con las partículas y entonces había que celebrar la misa así, porque si la celebrabas así, ya estabas de alguna manera incurriendo. Y entonces hay que agarrar, no. No se trata de eso, pero se trata que realmente disfrutemos y hagamos disfrutar la liturgia a todos los que realmente nos acompañan. ¿Alguna pregunta, sugerencia? ¿Qué vamos a hacer en la próxima semana? Una sola cosa, la Eucaristía. Y la vamos a compartir y a disfrutar porque yo voy a evaluar las homilías de cada uno de ustedes, la oración de los fieles, voy a evaluar las miradas, es decir, si ustedes están mirando correctamente o están clavados al misal, si están distendidos y están disfrutándolo, para que cuando llegue el día de verdad, realmente ustedes lo puedan vivir con una pasión y un ardor que los haga diferente a los demás. ¿Ok? Luego... Padre, una aclaratoria. Sí. Una aclaratoria. Así como estamos grabando esta clase, si vamos a grabar lo de la misa, ¿en qué lugar se va a colocar esa grabación? Creo que ahí sí hay que tener muchísimo cuidado con el uso que se le da a esa grabación, oye, ve, esa grabación yo no la voy a publicar. O sea, es no publicable. Okay. ¿Por qué es no publicable? Porque no quiero que nadie se burle de ustedes. Por el contrario. Y yo creo que el sentido de esa grabación, de esta clase, bueno, yo le estoy hablando, muchachos, a los que dentro de muy poco tiempo van a ser sacerdotes. O sea, ustedes van a llegar al sacerdocio sin ningún tipo de entrenamiento y eso no debe ni puede ser. El que practica, o sea, si yo no enseño la liturgia y les enseño los conceptos, pero sobre todo no les enseño la práctica, por Dios, o sea, los estoy haciendo verdaderamente quedar muy mal, porque el día que se ordenen, inmediatamente los van a tirar, anda a celebrar la misa. Entonces, no, hay que prepararse y hay que prepararse de manera adecuada. Y tienen que preparar a la comunidad para que sepan realmente qué es lo que ustedes le quieren transmitir. Esa es la motivación completa. Bueno, al salón virtual lo tengo que subir. Al salón virtual, si me permiten. Al salón virtual no tiene acceso, sino solo la autoridad competente. ¿Correcto o no correcto? Tengo la autorización y la licencia para subirla a el salón virtual. Johan, Ricardo y Jonier. Claro. Y no la subo al canal de YouTube para que se quede. Es más, la voy a subir al canal de YouTube, pero restringida. Solamente ustedes pueden entrar. O no la subo. Ustedes deciden. No la subo. Ponga la pública. No, mejor que no. Mejor que no. Ya estamos en el cuarto de teología. Si tú la quieres, pues la mía la pone pública, si quieres. La tuya la ponemos pública. Miren lo que voy a hacer. Le voy a pedir al padre Francisco Javier que me dé su parecer. Si él me dice que la publiquemos, la publicamos. ¿Y cuál es el problema? Yo prefiero que solamente sea en el salón virtual porque yo también. Hay que certificar que se hizo la evaluación. Sí, es mejor. Es lo más prudente. Pero ustedes, Ricardo, Víctor y Johan, yo veo que ustedes están como preocupados por el qué dirán. Nadie va a decir nada. Nadie tiene que decir nada. Ustedes están haciendo unas clases de liturgia y la materia corresponde liturgia de la Eucaristía. Yo necesito evaluarlo
cómo realmente en la práctica ustedes van a celebrar. Claro, claro. Bueno, sí, pero en el salón virtual está bien. Que Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Amén. Gracias. Nos vemos la próxima Nos vemos. semana. Gracias por todo. Chao. No, allá. Ya estoy practicando la bendición. Amén. Ricardo, bendígame, Ricardo y yo. Ricardo. No escucho, se me fue el Sí, sí, internet. Sí estás Escucha, escuchando, sí estás escuchando. Bendícenos, Ricardo. Se fue. Ricardo, se intimida. Cuídense mucho. Cuídense. Bueno, nos vemos.